Opositando, un ratito más abrimos la ventana de este podcast en la que junto a APPF hablamos de opositores, de oposiciones, de preparación, de consejos, en fin, de todo eso que nos ocupa unos minutitos, que no queremos ser demasiado cansados. Los saludos de Javi Sánchez, aquí me acompaña una vez más Roberto García. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Dispuestos a, de buena mañana, porque estamos grabando esto en horario de mañana, gestionar de la mejor de las maneras nuestra concentración. Sí, porque para toda tarea, como por ejemplo esta, grabar un podcast, hay que estar centrado y concentrado. Hay que fijarse en esa única tarea que estás realizando y al igual que también lo deben hacer los opositores cuando están preparando su oposición. Muchos de nuestros oyentes reconocerán que es el gran hándicap para una buena parte de los opositores, el ser capaces de concentrarse lo necesario, más que dedicar el tiempo necesario a la oposición, porque eso lo cumple mucha gente cumple con sus planning, cumple con sus horas dedicadas cada día, que esas horas sean productivas y que esas horas se esté concentrado quizás sea un poquito más difícil. Sí, sobre todo en unos tiempos, y hay muchos estudios recientes que lo demuestran, donde la tarea de concentrarse es cada vez más complicado, ¿no? Todo es inmediato, estamos cada vez más habituados a la multitarea. La presencia de los dispositivos móviles hace que queramos todo de manera inmediata, que no focalicemos nuestra atención, y eso hace que cuando nos sentemos en una mesa a estudiar nuestra oposición, a preparar nuestra oposición, a veces se nos vaya el santo al cielo, ¿no? Se nos va el oremus. Entonces totalmente. Es muy importante optimizar ese tiempo de estudio y ese rendimiento. No podemos olvidar también, amigos oyentes, que somos humanos. Somos humanos y como tales tenemos nuestros días, los buenos, los malos y los regulares. Sí. Tenemos días que hemos dormido regular. Tenemos días que tenemos cansancio, tenemos sueño. No hablamos ya incluso, que seguro que nos está oyendo gente que se está preparando oposiciones, Robert, que estás trabajando. Claro. Que se está preparando una oposición a la vez que trabaja, a la vez que, por ejemplo, tiene algún niño pequeño. Sabemos que eso multiplica el cansancio, ¿no? Y hace que el momento que te pongas a estudiar, igual el rendimiento no sea el adecuado. Pero es verdad que cada vez incluso nos cuesta más, como digo, centrar esa atención, y a veces tenemos ese día un poco tonto, ¿no? Por decirlo así, donde no todo sale como nosotros querríamos, ¿no? Por eso es muy importante estar muy centrados y concentrados en la tarea. Y lo notamos enseguida, lo notamos como cuando nos ponemos, hincamos codos, echamos un buen rato a estudiar y de repente miras el reloj, han pasado 2 horas y dices, uy, qué poco he desarrollado. Qué poco he avanzado. Sí. Y lo que suele ocurrir también, que te da la sensación de haber avanzado en temas, pero no tienes la sensación de haberte empapado de lo que has estudiado. Es decir, que has pasado un poquito de puntillas, no has interiorizado bien los contenidos que estabas estudiando. Estabas estudiando como de manera muy mecánica, sin concentrarte. Y con muchas distracciones, ¿no? Porque cuando no estás concentrado en lo que estás estudiando, pues mira, con cualquier ruido te distraes, con cualquier movimiento te distraes, ¿no? Mira, a raíz de lo que comentabas, Robert, tú antes, vamos a sacar algún dato. Por ejemplo, un estudio realizado en Canadá en el año 2015 por la firma Microsoft, que sabe seguramente conocerá cómo gestionar la concentración de sus trabajadores, pues afirmó lo que tú apuntabas. La capacidad de atención del ser humano se está modificando. Cada vez nos resulta más complicado mantener la concentración o una atención prolongada en el tiempo sobre un asunto concreto, sobre el temario de una oposición. Este estudio fue realizado sobre personas continuamente expuestas a dispositivos electrónicos. Esos creo que a día de hoy somos todos. Sí, y yo creo que eso está modificando, es el principal causante de que se estén modificando nuestros hábitos diarios, nuestras rutinas, nuestro día a día. Tenemos lapsos de atención cada vez menores, continuaba diciendo ese estudio, y hemos entrado en una dinámica de búsqueda constante de novedades. Los WhatsApp, estar pendiente del WhatsApp, el comentario recibido, el me gusta, el follower en las redes sociales, una noticia, todo eso que nos brindan las nuevas tecnologías, pues
buscamos día a día esas pequeñas recompensas de las redes sociales, de nuestros amigos de WhatsApp, y eso hace que continuamente una parte de nuestro cerebro esté todo el rato mirando hacia esa parte tecnológica. Está claro. También decía el estudio, actualmente dedicamos este dato me parece contundente. Una media de 3 horas diarias a nuestro teléfono móvil, a diario, y lo desbloqueamos un promedio de 200 veces al día. ¿Cómo no vamos a tener la necesidad? No las he contado, pero... No, mejor no contarlas casi. ¿Cómo no vamos a tener la necesidad cuando estamos estudiando el impulso de coger el móvil y desbloquearlo a ver si recibes esa sensación positiva, ¿no? Pues a veces el día que no consigues centrarte en tu estudio, tu cerebro te lleva a ello. Es inevitable casi. A lo largo de este podcast, como ya decíamos en los primeros, estamos, digamos, en la fase inicial de nuestros temas, de nuestros capítulos. Estamos hablando y pasando de muchas cosas así como muy de puntillas y de manera muy rápida, pero dedicaremos podcasts mucho más específicos a técnicas de concentración, hablaremos más en profundidad de alguna de ellas. Hoy simplemente vamos en plan formato rápido, consejos rápidos, como por ejemplo, y ya creo que lo hemos mencionado al comienzo de este capítulo, evitar la multitarea, ¿no? Hacer varias cosas a la vez, que sabemos que es algo que requiere de una gran automatización y habilidad, y no siempre es la mejor solución o la mejor opción, puesto que, bueno, lo que ocurre es que nuestra atención pues tiende a dividirse entre esas acciones que estamos realizando, perdiendo eficacia, eficiencia en ellas, ¿no? Por ejemplo, también, incluso no estamos hablando, Robert, de estar pendiente del WhatsApp y estudiando a la vez, sino que tendemos, o nos cuesta a veces en esta sociedad nuestra, centrarnos en una cosa. Y sin salirnos de estudiar una oposición, podemos intentar o querer abarcar 2 cosas a la vez, o 3, ¿no? Sí, por ejemplo, si estás realizando un tipo test para ponerte a prueba, ¿no?, tus conocimientos, lo aprendido en esa parte del temario, ¿no? Pues hazlo desde el principio hasta el final. No vayas parando para ver si has acertado esa pregunta tipo test, a ver si has fallado porque has fallado. No, hazlo de principio a fin, ¿no? Que si no estarás dividiendo tareas y perdiendo esa eficacia. La paciencia, amigos opositores, se convierte en nuestro aliado. Sí. Esa paciencia que necesitamos para... Bueno, esto me va a llevar X tiempo, voy a ser capaz de aguantar, de ser paciente y de desarrollar, por ejemplo, como decías tú, estoy practicando, estoy haciendo un tipo test, voy a empezarlo y terminarlo. Y no miro respuestas, no intento, en fin. Es importante saber que cuanto más centres esa atención en una única tarea, mejor vas a interiorizar los conceptos que estás estudiando, ¿no? Es muy sencillo. Tú arrancas tu jornada de estudio, tienes una planificación. Bueno, pues esta mañana tengo 4 horas por delante para estudiar. Tengo claro lo que voy a estudiar. No, es una simple anotación de primero voy a hacer esto, segundo voy a hacer esto, tercero y cuarto, y siguiéndolo cronológicamente sin mezclarlo con nada, voy a intentar cumplir con estos objetivos. Eso es interesante. Primer consejo, huye de la multitarea. Efectivamente. Vamos a por el segundo. El segundo, y es uno de los grandes enemigos del opositor, probablemente hablemos de este concepto más adelante en otro capítulo, porque... El forajido más buscado. Sí, exactamente. Los llamados ladrones del tiempo, porque ese es su nombre. Bueno, como digo, uno de los grandes rivales del opositor, y lo que hacen es incitar a la distracción, ¿no? Y alejarte de tu meta de una manera sigilosa. Casi sin darte cuenta, tú te vas distrayendo porque hay esos ladrones por ahí rondando que, bueno, pues incluso pueden ser intrínsecos a nosotros mismos. Nuestra forma de ser, nuestra forma de ser, el miedo al fracaso, ¿no? Por ejemplo, el ser demasiado perfeccionista hace que te diluyas de tu objetivo principal. La famosa, un término cada vez más utilizado, procrastinación, ¿no? Es dejar las cosas para más tarde. Bueno, o también, por supuesto, y estos son más evidentes y ocurren más, y lo mencionábamos con esa necesidad imperiosa de hoy día a lo inmediato, ¿no? Internet, la televisión, los móviles, ¿no? Eso hace que nuestra atención se pierda. Pero en cada uno de nosotros un ladrón de tiempo se puede convertir no solo en una cuestión tecnológica, sino también, como dices tú, nuestra forma de ser nos lleva a evadirnos y tener nuestros propios ladrones de tiempo. Muchos opositores comentan siempre cómo
se multiplican por 10 los viajes al frigorífico, como uno tiene la necesidad de comer más a menudo, de prepararse cosas, en fin, que podemos caer muy fácilmente en tener nuestros propios ladrones del tiempo. Sí. Es como decimos, un gran enemigo, una gran distracción del opositor, y sí que es interesante detectarlos a tiempo, saber que estás cayendo en esos errores como estudiante y poner remedio, por supuesto. Vale. Multitarea, evitarla. Evitar, por supuesto, huir drásticamente de nuestros propios ladrones de tiempo. Y el último consejo para el podcast de hoy, por supuesto, algo que ya es recurrente en este podcast y en cualquier preparación de oposición: el descanso. Por supuesto, si no descansas no rindes, eso es un hecho y está probado, ¿no? Entonces, para que tu concentración sea mayor, para que no te distraigas de tus horas o de tu rato de estudio que estás empleando en ese día, sea 100% efectivo, tienes que descansar, tienes que haber dormido bien, tienes que hacer esos parones, tanto a corto, a medio o a largo plazo en el estudio, que son tan necesarios y tan vitales para poder ser productivo. Y, por supuesto, porque esa desconexión física y mental va a ser fundamental para que tu cerebro rinda en plenitud durante las horas que dedicas al estudio. Fijaos en la fina línea que puede unir todos estos conceptos que estamos poniendo sobre la mesa. Estamos hablando, por una parte, de evitar los ladrones del tiempo, de no interrumpirnos, y a la vez estamos hablando de parar. Pero claro, todo en el orden, yo creo que todo lo entendéis perfectamente. Se trata de estar 2 horas a tope centrados en una única tarea, concentrados, y luego descansar el tiempo que tengamos previsto. Es sencillo de entender. Si tú tienes apuntado parar a las 2 horas, eso es un descanso sano, ¿no? Si tú paras siendo no consciente de que lo estás haciendo, ahí estás te estás dejando llevar por los ladrones del tiempo, ¿no? Amigo, vosotros que sabéis de esto o que seguramente estáis mirando en vuestra posición temas de estos de baremación, ¿no? Y de puntos y demás, no computa igual microdescansos de 3 minutos en 2 horas que un buen descanso de media hora después de haber rendido 2 horas. Eso está claro. Bueno, Roberto, 3 consejitos rápidos y sencillos de seguir en este podcast. Si quieres, en el próximo seguimos ahondando. Como tenemos más, los vamos a guardar para una próxima ocasión, para seguir dando esas recomendaciones, pequeños consejos, para ser mejores opositores. Siempre mejores opositores. Con APPF. Un saludo. Hasta luego.